Hola a todos, nosotros somos Juliana, Luciana, Tomás y yo, Vanessa. El tema que trataremos hoy será el secuestro en el contexto colombiano. El secuestro ha sido uno de los métodos de violencia más utilizados por los grupos fuera del margen de la ley, donde se priva a una persona de su libertad, vulnerando violentamente su dignidad con el fin de causar temor y poder extorsionar a las personas para poner la balanza a su favor. Una organización que supera a la de los criminales comunes, por lo que casi se podría afirmar que es un crimen perpetrado en la inmensa mayoría de los casos por grupos criminales organizados, muchas y de toda condición, desde altos oficiales del ejército y la policía hasta humildes campesinos y trabajadores civiles, pasando por personalidades de la vida pública y, por supuesto, personas con altos perfiles económicos. Esta modalidad existe en Colombia desde 1933, que se documentó en el primer secuestro del país y la víctima fue Liz Eder, hija de un político colombiano, el cual posteriormente fue asesinada. Y al día de hoy es una modalidad de la que se escucha bastante seguido, teniendo como mayor autores a las FARC y al ELN. Entre miembros de administración públicos y de defensa suman un total de 51% que han sido secuestrados por las FARC, y de todos los casos registrados, el 37% son confirmados que el autor de este mismo grupo son armados. Entre 1970 y 2010 han sido secuestradas 39.058 personas en el país. La mayoría de este número son pertenecientes a la política, medios de comunicación o personas que tienen relaciones estrechas con el gobierno. De esta gran cantidad, solo el 20% ha sido rescatado, el 60% liberado por pago, únicamente el 2% consiguió fugarse, el 8% murió estando en cautiverio y el 7% fue liberado sin pago. La reducción del secuestro en comparación al año anterior. Sin embargo, a pesar de que hubo cuarentena estricta, continuaron los casos de secuestro, registrándose un total de 145 casos en el país. En Colombia, a lo largo de la historia, se han presenciado muchos casos de secuestro por parte de los carteles del narcotráfico y los grupos armados ilegales. Algunos casos han sido más reconocidos que otros. El día de hoy hablaremos de algunos casos que han ocurrido en el país. Un caso antiguo que impactó mucho al país fue el secuestro de Andrés Pastrana. El lunes 18 de enero de 1988, cuando el grupo de los extraditables de Medellín privó de la libertad al que para ese entonces era el candidato a la alcaldía de Bogotá. Dirigidos por John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, se metieron en conjunto a la sede de campaña de Pastrana en Bogotá, con el fin de llamar la atención del gobierno, encabezado por el presidente de ese entonces, Virgilio Barco, para que el gobierno no aprobara la ley de extradición a los narcotraficantes e imponer temor a estos candidatos que iban en contra de estos grupos criminales. Andrés Pastrana contó en una entrevista del Espectador que estuvo en una finca de un narco en el Retiro, Antioquia, y habló con el mismísimo Pablo Escobar, quien le contó todo acerca de cómo operaba con las drogas y en los actos terroristas que planeaba realizar para esa época, como la bomba en el edificio Mónaco y el intento de secuestro a Carlos Lauro Hoyos, el Procurador General de la Nación. Es hasta el próximo lunes, cuando Pastrana cumplió 7 días de secuestrado, que fue rescatado por un operativo de la Policía Nacional, el cual tuvieron que entregar a un agente de la policía como rehén para salvar a Pastrana. Y como consecuencia de la liberación del candidato, Pablo Escobar mandó a su jefe de los sicarios, Popeye, a matar al procurador. Unos años más tarde, el 11 de abril de 2002, las FARC secuestra a 12 diputados en la Asamblea del Valle, en Cali. Fueron llevados a las montañas. Luego de esto fueron asesinados. Para esto, la estrategia utilizada fue un engaño, donde los guerrilleros se hicieron pasar por integrantes del ejército,
que buscaban proteger a los políticos. El objetivo del secuestro era generar presión para conseguir un acuerdo humanitario, intercambiando rehenes por pertenecientes a la guerrilla. Asimismo, exigían el despeje militar para poder llegar a una negociación. Y ahora hablaremos del caso de la señora Ingrid Betancourt, que en el año 2002 fue candidata a presidencia y en un viaje a San Vicente del Caguán, con el propósito de solidarizarse con el pueblo y acompañar al alcalde que había sido elegido por el mismo partido político de Betancourt, que además había prometido acompañar en las buenas y en las malas, fue interceptada en el camino por las FARC y la secuestraron entre los años 2002 a 2008, cumpliendo casi 6 años, donde fue sometida a tratos indignos, agresiones físicas, psicológicas y morales. Un caso de secuestro que no fue muy conocido ocurrió este mismo año, en el 2021, el 13 de mayo. La víctima fue un líder social que pertenece a la Junta de Acción Comunal en la vereda Tutumito, en el municipio de Tibú, ubicado en el norte de Santander. A las horas de la noche, Francisco Salazar Moncada fue interceptado por 2 hombres armados mientras conducía su vehículo. Los hombres fueron identificados como guerrilleros pertenecientes al ELN. Sin embargo, en un descuido de los secuestradores, Francisco logró escapar. Los hombres, al darse cuenta, lo persiguieron atentando contra él con balazos. Afortunadamente, la víctima encontró un lugar donde habían tropas del ejército, las cuales se encargaron de ayudarle. Luego de esto, Francisco fue transportado en un helicóptero a un lugar más seguro. Tomando como referencia estos casos, somos conscientes que los daños del secuestro van más allá de solo la restricción de la libertad individual y algunos daños físicos como enfermedades por las malas condiciones en las que estuvieron o la falta de medicaciones requeridos o incluso la muerte, ya que esta modalidad puede dejar secuelas psicológicas luego de ser liberado, como el miedo a salir, no poder dormir, depresión, sufrimiento y alucinaciones, además del gran impacto que tiene sobre la familia del secuestrado. Esta problemática también tiene afectaciones en la sociedad en general, porque provoca un gran temor sobre lo que está ocurriendo en el país. Las personas, al ver todo lo que está ocurriendo dentro de su entorno, se llenan de miedo y se sienten amenazadas por esta problemática, así los casos ocurridos sean ajenos a ellos. La propuesta del Estado frente a este problema siempre ha sido muy alejada. Considero que el Estado solo responde cuando las víctimas de los secuestrados son personas importantes en el país, como los diputados Andrés Pastrana o Ingrid Betancourt, pero cuando es algún familiar campesino, no responde. El Estado debería tener como responsabilidad y objetivo impedir el secuestro a los ciudadanos, ya que a este le concede hacer respetar la vida, honra, libertad y los bienes de las personas. Sin embargo, es importante entender que hay casos donde hay impedimentos para que el Estado pueda encargarse de dicha situación. Aunque lo mínimo que se espera cuando esto ocurra es que sigan garantizando los mismos derechos que ya se mencionaron, pero en esta situación a la familia de la víctima, y también ofrecer la posibilidad de la reconstrucción de vida. Una acción importante que tomó el Estado como medida para eliminar el secuestro fue la implementación de una serie de leyes, divididas entre los distintos tipos de secuestro, como el extorsivo y el simple. En el extorsivo se encuentran condenas que van desde los 25 hasta los 40 años y multas monetarias entre 100 y 500 salarios mínimos mensuales. En el secuestro simple, las condenas van de 6 a 25 años y multas entre 100 a 200 salarios mínimos mensuales. En la Ley 40 de 1993 se mencionan muchos más casos de secuestro y dependiendo de la gravedad de cada uno, las condenas y las multas continúan variando. Me parece muy buena estrategia la implantación de medidas legales para tomar frente a estos casos. No obstante,
Somos conscientes, y las cifras nos lo demuestran, que a pesar de esto el secuestro sigue existiendo y sigue ocurriendo en el territorio nacional, generando el mismo terror e inseguridad social. A pesar que en el acuerdo de paz se habla de la justicia, reparación y verdad para las víctimas, y hay entidades creadas por el Estado exclusivamente para casos del conflicto armado, como lo son la Comisión de la Verdad y la Unidad de Desaparecidos, aún siguen vacíos y casos que no son resueltos, como se plantea en el acuerdo. Es decir, hay víctimas que fueron secuestradas y nunca se dio con su paradero, o casos de los cuales nunca se tuvo información y no hubo esclarecimiento de lo ocurrido, lo que genera incertidumbre en las familias y personas cercanas a la víctima. De igual manera, no todas las víctimas han recibido las ayudas para la reconstrucción de vida, ni tampoco se han visto beneficiados en la reparación que deben hacer los responsables de los delitos. Tomando lo anterior como referencia, podemos concluir que el Estado ha buscado tomar medidas para afrontar esta problemática, pese a que no todas han logrado ser exitosas. Pero aunque la responsabilidad es del Estado, también hay situaciones donde por parte del mismo hay una buena ejecución, pero hay limitantes o poca colaboración de la otra parte. Desde nuestra situación personal, estamos bastante indignados, ya que aún así no hayamos sido víctimas directas del secuestro, la presencia de este grave delito en nuestra sociedad, la ausencia de justicia y soluciones, y la ausencia de alternativas para el control de esto, nos hace pasar diariamente por una exposición permanente de miedo, inseguridad y terror, de que en cualquier momento podemos ser víctimas de este arrebato al derecho de la libertad. Además, nos hace sentir desesperanza y una impotencia frente a lo que nos acontece y a la sutil normalización de aceptar lo que sucede a nuestro alrededor. Consideramos que el Estado solo responde cuando las víctimas de los secuestros son personas importantes o reconocidas en el país, como Andrés Pastrana o Ingrid Betancourt, pero cuando es algún familiar campesino, se vuelven ajenos a la situación, aunque sepan del problema, sientan y sufran, en muchos casos no vemos acciones. Y es por esto mismo que a medida de que las cifras de secuestro en Colombia van aumentando cada día más, hemos venido sintiendo más desconfianza en nuestras Fuerzas Armadas, que pensamos que son las que pueden poner en fin esta situación. Por otra parte, en esto no solo los secuestrados son las víctimas, sino que también todos los colombianos, la sociedad civil en general, que tomamos un papel de víctimas impotentes y expectantes. Y por esto es importante y necesario que la sociedad civil tome una posición de unión en pro de defender nuestra libertad y dignidad como seres humanos. Debemos participar activa y eficazmente en la búsqueda de soluciones sin incluir más medios de violencia, soluciones pacíficas como el diálogo y la denuncia. También pidiendo presencia del Estado para más seguridad. Y de esta manera podemos generar una sociedad más justa donde luchemos por nuestro país y nuestros derechos.